realizaremos la evaluación de la política de educación multigrado en México. Nos encontramos con los docentes en formación Ángeles Cruz, Alejandro Romero, Jonathan Hernández, Ángel Hernández, Evelyn Vidal, Emma Martínez, Rubí Girón, Lisette Flores y Lisette Romero, quienes abordaremos los principales hallazgos sobre el diseño de la política educativa para estas escuelas, su impacto en la equidad educativa y estrategias para garantizar el derecho a la educación. Acompáñenos en este espacio de reflexión, donde docentes en formación compartirán su análisis y propuestas para mejorar la calidad educativa en estos contextos. Sean todos bienvenidos. Gracias. Bien, para comenzar, en ese contexto de la escuela multigrado vamos a hablar del Proyecto Nacional para la Evaluación y Mejora Educativa de las Escuelas Multigrado, que es el PRONAEM. Esta iniciativa nace del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y obviamente responde a la urgencia que tenemos para resolver problemas que enfrentamos en las escuelas multigrado, que históricamente sabemos que han sido muy olvidadas por nuestras autoridades, han recibido muy poco apoyo de los gobiernos, y pues lo que busca esta iniciativa es precisamente evaluar y mejorar los procesos y los componentes del multigrado. Bueno, acabo de resaltar que el PRONAEM surgió de una propuesta del 2016 en una conferencia del Sistema Nacional de Evaluación, en donde el secretario de Educación de Durango propuso un proyecto de mejora educativa. En este proyecto se sumaron 27 entidades federativas y este tuvo un gran impacto que llegó a un nivel nacional. Ok, dentro de este proyecto se busca identificar problemas específicos, a lo cual se crea un grupo de 5 trabajadores de regiones, en el cual hay supervisión pedagógica, gestión escolar, currículo y formación docente e infraestructura a través de un diagnóstico a los grupos. Además, se pudieron identificar varios problemas en las escuelas multigrado, como lo es la sobrecarga docente, ya que algunos maestros también tienen que fungir como directores, la infraestructura inadecuada y los materiales didácticos insuficientes, y sobre todo la falta de vinculación que hay entre la escuela y las familias. Y algo que resaltar es que todos estos factores pues, son muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues, la calidad de esta. También hay que resaltar que una de las estrategias claves del PRONAEM es la creación de estas relaciones estrechas entre la comunidad, los alumnos y la escuela, es decir, las autoridades, los docentes, los alumnos y los propios padres de familia trabajan en colaboración para lograr un mejor trabajo en esta estrategia. Ok, dentro de esto se crean 9 subproyectos específicos para mejorar las condiciones de las escuelas multigrado, precisamente, donde se abordan áreas como la infraestructura, la continua formación del docente y los currículos de las necesidades. Además, pues este proyecto incluye la experiencia de internacionales, es decir, con el fin de que se adopten esa experiencia, estas buenas experiencias en México. Y pues aparte, estos proyectos, estas estrategias abarcan desde la mejora de la gestión, y también ayuda al desarrollo de materiales educativos, pues específicamente para aulas multigrado. Un objetivo prioritario del PRONAEM es colocar la educación multigrado en el centro de la agenda educativa nacional. Se busca garantizar que las políticas educativas reconozcan la singularidad de estas escuelas y asignen recursos y programas adecuados para su desarrollo. El PRONAEM se enmarcó dentro del programa de medio plazo PMP del CNE 2016-2020, lo que demuestra un compromiso a largo plazo para atender las necesidades de las escuelas multigrado. Los resultados de este esfuerzo se esperan ver reflejados en una mejora sustancial de los aprendizajes y condiciones educativas. Las escuelas multigrado han sido una respuesta del Estado mexicano para poder llevar la educación a aquellas comunidades con baja población, principalmente comunidades pues, marginadas y rurales, lo cual esta ha sido una estructura donde un maestro pues atiende a alumnos de diferentes grados educativos, lo cual es una estructura totalmente diferente a la de una escuela convencional. De hecho, la presencia de estas escuelas multigrado ha crecido con el tiempo debido a la dispersión de la población en México. Además, pues estas instituciones son muy importantes ya que en espacios donde no es viable encontrar una escuela completa, pues estas escuelas se encargan de impartir la educación y hacer que se ejerza este derecho para todos los niños y niñas de México.
Sí, como ya lo dijeron, estas escuelas pues se han esparcido a lo largo de toda la República, a lo largo de los años, pero sigue habiendo mayor concentración de estas escuelas en las zonas marginadas y en las zonas rurales, por ejemplo en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que sabemos que presentan un número muy grande de comunidades indígenas. Ok, dentro de la expansión de las escuelas multigrado ha sido un proceso aleatorio, como factores como la infraestructura, las zonas rurales y las dificultades de acceso han impulsado su crecimiento. Y no podemos olvidar que estas escuelas atienden a sectores muy vulnerables. Muchas de estas están dirigidas a comunidades indígenas, inmigrantes, donde además se enfrentan a barreras educativas como lo puede ser la lingüística y culturales que requieren estrategias pedagógicas más inclusivas. Bueno, agregando lo que comentó el compañero, en las escuelas multigrado presentan grandes desafíos en los términos de gestión, debido a que aquí en estas escuelas multigrado solamente hay un maestro por los diferentes niveles de grado. Sin embargo, en las escuelas convencionales solamente, sí hay un maestro por cada grado, y pues en las escuelas multigrado presentamos un mayor reto porque tenemos que adaptar la enseñanza para diferentes niveles de grado. Sí, a pesar de estos retos, pues existen políticas y programas gubernamentales que buscan pues fortalecerlas. Algunas estrategias que incorporan pues son la capacitación docente específica y la dotación de materiales, que aunque aún queda mucho por hacer, pues se busca que las condiciones pues sean mejores para estas aulas de aprendizaje. Ahora, la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y aprendizaje realizada en 2014 permitió que obtuviéramos información sobre las escuelas multigrado en México, lo cual nos permitió identificar necesidades y desafíos que resultaron fundamentales para diseñar políticas nuevas para que éstas fueran desarrolladas y optimizadas en las necesidades de los alumnos. Y bueno, como sabemos, la mayoría de las escuelas multigrado en México se encuentran en zonas de muy alto grado de marginación, lo que significa que los estudiantes se enfrentan a carencias en lo que son los servicios básicos, en la educación e ingreso, y esto puede afectar su acceso a oportunidades de aprendizaje. Sí, respecto al personal docente, pues hay que resaltar que sus funciones son tanto pedagógicas como administrativas, y esto pues debido a que hay ausencia de personal que les apoye, tanto de directores, personal administrativo, otros docentes, esto que origina que pues se reduzca el tiempo que pueden dedicar a la enseñanza, y por lo tanto esto afecta el aprendizaje de todos los estudiantes, generando así que pues no se alcancen los objetivos principales de la educación. También comentar, aunado a ello, que la labor del docente multigrado es muy compleja, ya que no solo debe atender a estudiantes de un solo grado, de diferentes grados, niveles de aprendizajes, sino que también se enfrenta a retos adicionales, como por ejemplo la falta de apoyo con niños con alguna discapacidad o necesidad educativa. Además, el trabajar siempre constantemente en solitario puede llegar a afectar el desempeño, la actualización profesional, y pues claramente se ve afectada de una u otra forma la calidad educativa en sus alumnos. Muy bien, ya hablaron un poco sobre los retos que enfrentan los docentes en el multigrado, pero pienso que también es importante agregar los retos que se enfrentan en cuanto a infraestructura, porque al estar ubicadas estas escuelas en contextos mayoritariamente rurales o indígenas, sabemos que hay muchas escuelas que no cuentan ni siquiera con los servicios básicos como agua potable o luz eléctrica, y eso pues afecta muchísimos aspectos, desde el aprendizaje hasta por ejemplo la higiene y otras tantas cosas. Con respecto a los estudiantes con discapacidad, en infraestructura también nos encontramos con que no hay rampas, con que las puertas no son lo suficientemente amplias como para atender a alumnos con discapacidad motriz, por ejemplo, y eso también afecta en gran medida el aprendizaje y el desarrollo de la práctica educativa. Bien, ahora aunado a esto, es importante mencionar que en estas escuelas multigrado el acceso a computadoras y a internet es limitado, ya que solo un pequeño porcentaje pues cuenta con equipos adecuados y pues tiene acceso a estos, lo cual esto es pues muy preocupante, ya que todo esto pues va a afectar las habilidades digitales esenciales que se necesitan para el siglo XXI. Dentro de estas escuelas multigrado también es importante mencionar que el acceso a materiales educativos es realmente limitado, ya que solamente un porcentaje o grupo de personas cuentan con todos los libros necesarios para poder realizar el proceso de educación,
lo que también genera desigualdades en el acceso al currículo nacional. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre el currículo 2017 en las escuelas multigrado. El currículo define el qué, el cómo y el para qué de la educación en México, siendo una herramienta clave para el desarrollo social y educativo en el país. Se organiza en 3 grandes componentes: la formación académica, el desarrollo personal y social y la autonomía curricular, con diferentes asignaturas y enfoques según el nivel educativo. Sin embargo, los docentes en escuelas multigrado se enfrentan a un reto, ya que estos materiales no están hechos para trabajar multigrado. Entonces es una desventaja porque exige que se apliquen estrategias didácticas que no son aptas para enfrentar dificultades para una escuela multigrado. También otra dificultad que enfrentan los docentes en las escuelas multigrado es al aplicar un currículo diseñado específicamente para escuelas no multigrado. Esto exige obviamente estrategias didácticas diferenciadas y pues un alto nivel de preparación pedagógica. Bueno, lo que es la planificación, la intervención y la evaluación requieren que los docentes adopten los contenidos según las necesidades de los estudiantes. Además, es importante hacer una flexibilidad en el currículo para responder a lo que son los contextos diversos y proporcionar mejores recursos a docentes y una mejor capacitación para cada uno. Ok, ya que estamos hablando de las escuelas multigrado, algo muy importante es que también nosotros los docentes en telesecundaria somos pertenecemos a esta alta marginación que enfrentan desafíos significativos como son las infraestructuras deficientes, el aislamiento tecnológico y las condiciones socioeconómicas. A esto hay que también llevar a cabo cómo el docente implementa estrategias precisamente para fortalecer el aprendizaje y de esa manera mejorar la educación. De igual hay que hablar sobre los recursos, la gestión escolar y el apoyo formativo que hay dentro de estas modalidades como es el multigrado y la telesecundaria. Bien, y pues también las escuelas multigrado pues enfrentan una gran serie de problemas, pero algo muy importante que destacar es la rotación constante de los maestros en estas escuelas, ya que pues se da por las condiciones tan desfavorables, ya que las escuelas multigrado dentro del sistema educativo pues siguen permaneciendo, pero se han visto como una solución pues temporal y no como un proyecto consolidado. Bueno, también aquí nos menciona que los docentes que trabajan en estas escuelas son jóvenes con poca experiencia, lo que dificulta su permanencia en el servicio. Su asignación en estas escuelas ha sido históricamente discrecional, y aunque la reforma del servicio profesional docente buscó transparentar este proceso, persisten problemas en la asignación de plazas. Bueno, aquí nos menciona que los maestros como tal no reciben una específica como enseñanza para llevar a cabo la enseñanza en esas escuelas multigrado, lo que dificulta su adaptación y desempeño en estas comunidades. Lo ya aquí expuesto refuerza la idea de reformular un sistema educativo que recupere el aprendizaje de los docentes de comunidades indígenas y para que sean viables y factibles de sostener en las condiciones de vida actuales. Yo ya lo mencionaba a mis compañeros, pero que al mismo tiempo genere la oportunidad de educación de calidad que a todo individuo tiene derecho en nuestro país. También se busca canalizar mayores esfuerzos y recursos a quienes históricamente han sido excluidos dentro de este sistema educativo. Cabe mencionar que el CONAFE ha jugado un papel importante en las escuelas multigrado, ya que permite que las comunidades marginadas lleguen a estas escuelas que regularmente en comunidades donde hay más población existan. Pero la pregunta real es, ¿podemos decir que la CONAFE ha quitado esta desigualdad educativa o solo mitiga el problema sin resolver de raíz precisamente estos problemas que ha traído consigo? Para responder esa pregunta, es necesario que analicemos a profundidad lo que ha hecho la CONAFE a través de las llamadas acciones compensatorias. Estas han incluido, pues, obviamente, los útiles escolares, becas y financiamientos para las escuelas en multigrado. Sin embargo, a simple vista estos apoyos pues, pueden parecer que pueden ser una solución efectiva para estas escuelas multigrado. Sin embargo, es que la realidad es que demuestra que no siempre han garantizado
que estos apoyos mejoren las condiciones del aprendizaje en la telesecundaria multigrado? Sí, bueno, y otro problema al que nos enfrentamos en el multigrado es el arraigo a la comunidad, porque aunque se ha creado, por ejemplo, el reconocimiento al desempeño docente, que incentiva a los maestros a permanecer en sus comunidades, la mayoría se enfrenta a muchísimos obstáculos, a muchos problemas y al final terminan abandonando su comunidad. Y es que la ausencia o presencia del docente influye directamente en el aprendizaje del alumno. Existe un 83.6% de estas escuelas en un alto nivel de marginación. Recordemos que la educación es clave para combatir con la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede asegurarse que los alumnos que viven en estas comunidades marginadas tengan las mismas oportunidades que aquellos que viven en zonas urbanas? Justo como lo decías, lamentablemente los alumnos del CONAFE son los que tienen mayor rezago educativo. ¿Por qué? Porque cursan sus estudios con más edad de la que debería ser y por ende esto les genera un retraso, un rezago educativo. Tienen menos antecedentes educativos y pues de una u otra forma los ponen en desventaja. Sí, aquí hay otra cuestión importante, es que los jóvenes que se convierten en líderes educativos comunitarios, pues si bien tienen esta ventaja de conocer el contexto de las comunidades, pues también se enfrentan a estas carencias académicas. Entonces por ello siempre como que nos preguntamos que si es viable que exista un sistema educativo que funcione cuando quienes enseñan también tienen esos problemas de aprendizaje. Bueno, y como sabemos, desde su creación el CONAFE fue pensado para realizarlo e implementarlo en comunidades marginadas, pero sin embargo lo que hoy en día hay todavía este tipo de programas en diferentes comunidades. Entonces aquí nos ponemos a pensar, ¿en verdad esto ha funcionado o simplemente no hemos alcanzado lo que es lograr una educación en todos los lugares? Me parece de gran relevancia todo lo que acaban de mencionar, sin embargo también hay que agregar otro aspecto que es fundamental e importante, y es el rol que tienen las comunidades en este modelo de CONAFE, ya que son las familias quienes se encargan pues, de habilitar estos espacios educativos y de darles una vivienda pues, a los docentes. Sin embargo, aquí surge una contradicción, ya que en las ciudades es el gobierno quien se encarga pues, de todas estas situaciones. Bueno, también resaltar que la educación multigrado pues no siempre se está analizando por separado en los estudios educativos y esto dificulta aún más el comprender el impacto real que tiene en los estudiantes. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a varios factores. Para empezar, el socioeconómico, la falta de recursos, apoyos gubernamentales, materiales didácticos, y pues esto impide de cierta manera evaluar de manera precisa el efecto de esto y la organización de las escuelas multigrado. Para medir los resultados de estos alumnos en las escuelas multigrado se han implementado instrumentos como es exámenes de calidad y proceso, el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, esto con la finalidad de comparar el desempeño que tienen en áreas como lenguajes, matemáticas, comunicación entre diferentes escuelas. Una de las pruebas que mencionas es la prueba Planea, la cual se realizó en las escuelas multigrados. Sin embargo, se observó y se analizó que los resultados que se obtuvieron dentro de las escuelas multigrado no fue lo suficientemente alto. Entonces esto nos lleva a pensar que la escuela multigrado presenta ciertos desafíos. Uno de ellos es la falta de material educativo, la falta de accesibilidad a la educación, y esto nos da a entender que hay ciertos desafíos que se tienen que atender dentro de la escuela multigrado gracias a la prueba Planea. Sí, exacto, como lo dices, Planea ofrece ciertos resultados, pero eso no quiere decir que como tal el multigrado no funcione, sino que se enfrenta a desafíos como la pobreza, por ejemplo, de las zonas marginadas, que dificulta el acceso a libros, a material educativo, y además desde la formación docente no se les está enseñando a los maestros estrategias específicas para atender el multigrado, entonces esto dificulta la enseñanza. Aunque suene repetitivo, es importante destacar los diferentes retos a los que se enfrentan las escuelas multigrado, ya que se encuentran en localidades de bajos recursos como lo son las rurales y las marginadas. En estos contextos pues sabemos que es muy difícil contar con una infraestructura adecuada, con los materiales, el acceso a internet, hay veces que ni siquiera hay aulas establecidas
que nos ayuden a impartir estas clases que ayuden a los estudiantes a alcanzar los fines educativos. Además, estas condiciones y estos retos pues generan una brecha en la calidad educativa en comparación con otros contextos como los urbanos, que también presentan varios retos, pero no tan graves o tan presentes como lo son en las escuelas multigrado. Sí, como lo mencionas, algo muy importante de las escuelas multigrado es que se necesitan diferentes metodologías. Ya no se puede seguir el aula tradicional debido a que el maestro está a cargo de un grupo de alumnos de diferentes grados. Entonces esto lo lleva a que el mismo grupo tenga que colaborar en equipo para que tengan ese aprendizaje. Pero algo muy importante aquí en México es que muchas veces los docentes que imparten estas disciplinas no están muy bien capacitados o no tienen los conocimientos que se deberían de tener. Exacto, como lo mencionan los compañeros, los resultados de los aprendizajes en las escuelas multigrado pues siempre como que se comparan con las escuelas de organización completa. Entonces esto obviamente los factores no son iguales, influye que haya una variación en la evaluación y pues por eso nos mencionan que para obtener una evaluación más adecuada, más equilibrada, es necesario que se utilicen más métodos estadísticos más donde se pueda, más avanzados, donde se puedan aislar las variantes que hagan que el impacto sea real, o sea, que el impacto sea real en la escuela multigrado. Bueno, y a manera de conclusión, sabemos que un aula multigrado bien organizada puede fomentar el aprendizaje entre pares, porque sabemos que en un aula multigrado hay alumnos de diferentes edades e incluso los mayores pueden apoyar a los menores y así fomentan lo que es la autonomía, la responsabilidad, y esos aprendizajes de los mayores pues fortalecen más sus aprendizajes y también siempre y cuando haya una mejor planificación como docente para que así haya un mejor trabajo colectivo. La evaluación en este ámbito es importante, ya que tiene como objetivo valorar las acciones de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE. ¿Para qué? Para que se puedan identificar sus fortalezas, debilidades y proponiendo políticas educativas para garantizar el derecho a la educación en zonas rurales. Justo ahora que hablas de políticas educativas, hay que entender primero que una política educativa son acciones que promueve el Estado para garantizar el acceso a la educación y para resolver problemas públicos. Sabemos que como docentes, la nueva escuela mexicana nos pide que trabajemos bajo un enfoque de derechos humanos, que lo que busca específicamente es garantizar este derecho a la educación desde un aspecto más inclusivo, más democrático, más participativo y finalmente cumplir con lo establecido en el artículo 3 constitucional, que es ofrecer una educación de calidad y de excelencia. Bueno, y para elaborar estas políticas educativas hay que analizar la escuela multigrado desde 3 dimensiones. Primero, la pedagógica y didáctica, que abarca estas estrategias para llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas. Luego, la institucional y organizacional, que habla sobre cómo se están organizando los agentes que intervienen en las escuelas multigrado. Y por último, el contextual, que es donde se está desenvolviendo el alumnado en estas escuelas. Bueno, y el análisis de la política educativa se basa en responder preguntas clave. Por ejemplo, ¿el Estado realmente garantiza el derecho a la educación en zonas rurales? ¿O cómo se incluye lo que es las escuelas multigrado en la política educativa? Sí, de hecho está la Ley General de Educación y la Constitución que supone que reconocen el derecho a la educación de calidad, pero siempre es importante cuestionarse si realmente se garantiza las necesidades de las zonas marginadas. Exactamente como lo dices, y yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo en que las políticas educativas deberían garantizar esas condiciones adecuadas para los contextos tanto rurales como indígenas, con materiales adaptados, docentes capacitados y obviamente una gestión escolar inclusiva. Tomemos en cuenta que la SEP no tiene una política específica para las escuelas multigrado, mientras que CONAVE cuenta con un modelo llamado aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, aunque este también enfrenta sus propios desafíos. Eso que mencionas puede llegar a generar una falta de apoyo directo a estas escuelas multigrado por parte de la Secretaría de Educación Pública, lo que genera a la su vez un vacío a la atención educativa en estos contextos rurales y marginados indígenas. Sí, y sobre todo en las escuelas multigrado, porque aquí hay muchos problemas acerca de la gestión escolar
ya que hay docentes que también cumplen la función de ser directivos y esto les resta tiempo para la enseñanza de que en este caso es a sus alumnos. Y una vez pues analizado todo esto, podemos resumir que la política educativa actual no cumple con las necesidades de las escuelas multigrado, ya que se necesita un currículo flexible, así como también la capacitación para los docentes y una gestión adaptada a los contextos rurales. Ahora, relacionado con las políticas educativas, es importante resaltar el papel de los diferentes estados de la República para que se ejerzan estas políticas. Bueno, un problema recurrente es la discontinuidad de los planes o programas que establecen a principios de los gobiernos en atención a las escuelas multigrado y por lo tanto se generan mucho más problemáticas ya que hay una negligencia por parte de los gobiernos estatales. Aunque la educación multigrado es relevante en México, no existe como tal una política específica que atienda a estas necesidades, por lo que ha llevado a que estas acciones estatales sean remediadas y no sean como tal una estrategia integral. Sí, la mayoría de acciones que propone el gobierno dirigidas a las escuelas multigrado y a atender sus problemas realmente no se aterrizan en su totalidad o no cuentan con recursos adicionales. Entonces, pues, esto provoca que como tal no se vean reflejadas mejoras significativas después de su implementación, ni en infraestructura, ni en equipamiento, ni siquiera en la formación docente. Bueno, pero para esto varias entidades ya han estado implementando acciones particulares, como por ejemplo talleres de capacitación docente, la provisión de materiales didácticos y esas estrategias para vincularlo con la comunidad. Sin embargo, estas acciones a menudo no son evaluadas, pero tampoco son replicadas a otras entidades, lo cual es pues muy lastimoso que no se comparta eso a otras entidades. Bueno, sí, también lo que son algunos programas federales como el programa de escuelas de tiempo completo han beneficiado indirectamente a lo que son las escuelas multigrado. Esto es mediante cuando proporcionan lo que son los recursos adicionales y todo esto para obtener lo que es la mejora en las condiciones de enseñanza. Sin embargo, pues esto a veces no resulta beneficioso debido a que en el contexto multigrado es un poco más complicado llevar a cabo este tipo de recursos. Y bueno, gracias a ello, pues ahora se resaltó la importancia que tiene evaluar continuamente las acciones públicas, ya que esto va a determinar la efectividad y va a poder hacer los cambios necesarios, ya que el hecho de que no existan datos y evaluaciones sistemáticas es una gran barrera para la mejora de la educación multigrado. Lo que mencionaba, se presentó pues un marco teórico que precisamente agrupa diferentes categorías en su origen, que es el federal o el estatal, y su grado de institucionalización, que esto permite a su vez en comprender mejor cómo se han desarrollado estas acciones y qué factores han influido en su permanencia o desaparición. Sí, por eso también siempre se menciona que es importante o es urgente formular una política educativa nacional específica para la educación multigrado, donde siempre se recomienda pues fortalecer la colaboración entre las entidades federativas y pues mejorar la asignación de los recursos. Esto con la intención de que se desarrollen estrategias sostenibles como más adecuadas para la educación multigrado. Bien, llegó el momento de compartir algunas conclusiones generales que rescatamos de esta charla que hemos tenido sobre la educación multigrado. Entonces, no sé si alguien quisiera compartir algo. Sí, considero que la educación multigrado pues muchas veces es vista como una desventaja y yo considero que es más una oportunidad pedagógica porque consideran al modelo multigrado como una solución temporal o menos efectiva, pero sin embargo cuando se aplican pues las metodologías correctas o las metodologías adecuadas puede convertirse en una ventaja. ¿Por qué? Porque la interacción, la colaboración entre los estudiantes pues hace que favorezca este aprendizaje colaborativo y pues obviamente favorece la autonomía del alumno. Otro punto importante a mencionar es que los docentes del multigrado necesitan sí desarrollar ciertas habilidades específicas, porque a diferencia de los maestros en escuelas convencionales que atienden a un solo grado, pues el maestro del multigrado pues trabaja mayoritariamente en contextos indígenas, en contextos marginados y debe adaptar su enseñanza para que sea de manera simultánea y diversificada. Entonces pues esto lo obliga así a actuar con más creatividad,
a manejar mejor sus tiempos e incluso a adaptar sus materiales para atenderlos a los diferentes grados que se conjuntan en una misma aula. Bueno, también es fundamental lo que es el aprendizaje cooperativo en lo que son las escuelas multigrado, ya que en estos espacios los alumnos no solamente aprenden del maestro, sino también aprenden entre ellos y también, como había mencionado, los estudiantes mayores se apoyan entre los menores y así puedan tener un aprendizaje más significativo para ellos, y además aquí se fundamenta mucho lo que es la responsabilidad y lo que es el trabajo en equipo. De igual modo que el rol de la comunidad y de los padres y familia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas de estas escuelas la comunidad es ese vínculo con el aprendizaje de los niños. Porque, claro, porque los padres y otros miembros de su entorno pueden participar, ya sea compartiendo conocimientos locales, promoviendo actividades extracurriculares, y además se fortalece ese vínculo escuela-comunidad. Bueno, ahora respecto a la evaluación, creo que es necesario replantearla porque no podemos estar evaluando una escuela multigrado de la misma forma que evaluamos a otras instituciones que tienen una diferente modalidad. Recordemos que la evaluación tiene que ser formativa y flexible y no podemos permitir que se siga comparando el nivel que tienen las secundarias técnicas, generales o otros modalidades en escuela cuando multigrado tiene otras condiciones que atender que representan un reto. Igual como lo mencionas, acompañado de la evaluación van los materiales educativos. Dentro de estos entran los libros de textos que normalmente son muy tradicionalistas y buscamos algo que sea más básico en el multigrado. ¿Cómo es esto? Por medio de estrategias donde se puedan relacionar con la comunidad, a la realidad a la que se vive y no tanto al tradicionalismo de otras aulas donde no está este multigrado. Como otro punto importante, tomemos en cuenta que las condiciones materiales y de infraestructura impactan directamente a la calidad educativa, ya que muchas de estas escuelas presentan carencias como de mobiliario, tecnología e incluso servicios básicos. Entonces es importante que las políticas educativas garanticen un espacio seguro y adecuado para que los docentes puedan implementar estas estrategias. Y por último, es muy importante resaltar que el liderazgo escolar y la asesoría pedagógica son esenciales, ya que en un contexto donde los maestros enfrentan múltiples retos día tras día, pues el papel del director y de los asesores técnicos pedagógicos es crucial, ya que estos necesitan brindar herramientas, apoyo y formación para que esta práctica sea mejor en las aulas multigrado. Sí, bueno, ya nada más como un punto extra. Como ya lo dijeron, las escuelas multigrado a veces se toman como escuelas de segunda categoría o como segundas opciones o como lo que es más abajo de una escuela convencional, pero se nos olvida que pues las escuelas Montessori, que son escuelas muy buscadas actualmente, trabajan precisamente con el multigrado. Entonces pues eso da cuenta de que realmente el multigrado sí es funcional y tiene un gran potencial. Bueno, entonces eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.